La mayoría de ustedes debe haber oído o leído sobre lo que ha acontecido con el obispo de Arecibo en Puerto Rico, Monseñor Daniel Fernández Torres. Y para quienes no han oído, simplemente se los digo, ¿no? Monseñor Daniel Fernández Torres, el obispo de una de las diócesis de Puerto Rico, el 9 de marzo fue destituido a través de un comunicado brevísimo del Vaticano diciendo: el obispo, su excelencia Daniel Fernández Torres, ha sido relevado, esa fue la palabra que se utilizó en italiano, de la responsabilidad pastoral de la diócesis de Arecibo. Entonces, para ponerlos en términos, digamos, del mundo, simplemente ha sido despedido, ¿no? Él continúa teniendo el rango de obispo porque sacramentalmente, como saben ustedes, el episcopado es el sacramento del sacerdocio en primer grado, ¿no? Entonces, es un sacramento que imprime carácter. Él sigue siendo obispo, pero ha sido destituido de la responsabilidad pastoral de la diócesis de Arecibo. ¿Por qué? Ahí está el problema. No sabemos. En el Vaticano nadie ha dicho nada al respecto. Y tanto la Conferencia Episcopal de Puerto Rico como el arzobispo de San Juan de Puerto Rico, digamos la figura más relevante, Monseñor Roberto Octavio González Nieves, ambos el comunicado de la Conferencia Episcopal y el comunicado del arzobispo de San Juan, ambos lamentan la situación, pero básicamente no quieren explicar las razones que llevaron a la decisión del Vaticano, ¿no? Y lo dicen específicamente: nosotros no queremos ahondar en las razones que llevaron a la decisión del Vaticano. Y supongo que esa es una manera para evitar la controversia de si las razones del Vaticano son legítimas o no son legítimas. Entiendo esa postura de parte de la Conferencia Episcopal y del arzobispo de San Juan de Puerto Rico, pero por lo menos de parte de la Santa Sede sí es extremadamente problemático. Y explico por qué. Porque por lo que sabemos, ¿no? La razón del Vaticano no la conocemos, pero lo que sí sabemos de Monseñor Daniel Fernández Torres es que es un obispo que defendió la libertad de conciencia de los católicos para recibir la vacuna o no. Y por más insistencia que se ha hecho de parte de las autoridades eclesiásticas, incluso el Santo Padre, ¿no?, del gran acto de caridad que significa vacunarse y de cómo es una responsabilidad que tienen que tener en cuenta los católicos seriamente en vistas al bien común, lo que enseña la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando se inició la pandemia y cuando ya había disponibilidad de vacunas, es que junto con la grave responsabilidad de considerar el bien común, el Vaticano y la Congregación para la Doctrina de la Fe no estaba imponiendo una disposición de carácter moral sobre la naturaleza de las vacunas. ¿Y eso qué cosa significa? Significa que en conciencia el católico puede efectivamente, por razones de conciencia, objetar el uso de la vacuna. Por si acaso, hay personas que no piensan esto, ¿eh? Hay personas que dicen: el católico no tiene salida, tiene que vacunarse. Es más, esa fue la posición de la Conferencia Episcopal puertorriqueña, que publicó un documento después que Monseñor Daniel Fernández Torres explicara que los católicos tienen esta libertad moral, y la tienen. La Conferencia Episcopal puertorriqueña publicó un documento diciendo que es obligación para los católicos vacunarse. Pidieron la firma de Monseñor Daniel Fernández Torres, o sea, básicamente le pidieron al obispo de Arecibo
que se contradijera, que se desdijera de lo que había publicado, y el arzobispo con toda razón dijo que no. ¿Por qué? Porque moralmente se puede hacer el argumento que vacunarse, el argumento de que vacunarse es un auténtico deber del católico. Un argumento en el que yo creo, yo estoy vacunado con mis dos dosis de Pfizer y con el refuerzo de Moderna, que dicho sea de paso, me costó una cardiopatía, de la que estoy todavía recuperándome, ¿no? Entonces, ese no es el punto. Yo creo que efectivamente un católico tiene que vacunarse como una cuestión de conciencia, pero creo que otro católico puede pensar distinto que yo si es que en su conciencia el mal remoto de haber sido generado o testeado o probado, lo que ha sucedido absolutamente con todas las vacunas, de un lado, por un lado, porque han sido generadas de esa manera o porque han sido testeadas en una cepa celular que proviene de un bebé abortado. Como enseña la teología moral, la conexión remota con el mal es una conexión que permite liberar nuestras conciencias, pero no para alguien que tiene una objeción de conciencia. Acá no estamos hablando de alguien que cree, digamos, en la desinformación o que cree efectivamente de cosas pseudocientíficas, sino para alguien que tiene un problema real de conciencia, y yo he conocido esas personas, especialmente en varias personas en el campo pro vida, dicen, mira, yo estoy dando mi vida por la protección de los niños no nacidos. Entonces, esto es demasiado para mí, moralmente es demasiado para mí. No lo es para Alejandro Bermúdez, pero entiendo perfectamente que lo sea para otra persona. Y eso es lo que dijo Monseñor Daniel Fernández Torres. Entonces tenemos esa disposición de Monseñor Daniel Fernández Torres, que no quiso firmar el documento de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. En segundo lugar, Monseñor Daniel Fernández Torres estaba dirigiendo un seminario en su diócesis que es bastante exitoso en términos de vocaciones y de orientación teológica. Y los obispos puertorriqueños consiguieron el permiso para establecer un seminario interdiocesano. Y eso está muy bien. Los seminarios interdiocesanos son una muy buena alternativa para las diócesis que necesitan compartir facultad, necesitan compartir infraestructura, porque piensen ustedes en todas las cosas que hay que enseñar en un seminario y requiere de un cuerpo docente de alta calidad que es difícil de encontrar y difícil de financiar. Entonces, el seminario interdiocesano es una buena alternativa. Pero, ¿qué pasa si un obispo cuya principal responsabilidad, o sea, entre las responsabilidades esenciales del obispo, qué pasa si un obispo tiene un seminario funcionando sobre el cual tiene autoridad directa? ¿Por qué va a enviar a sus seminaristas a un seminario interdiocesano? Entonces, aquí el argumento de que no es colegialidad no tiene nada que ver. No hay ninguna razón para ser colegial en la educación de los propios seminaristas. ¿Por qué? Porque el que va a dar cuenta ante Dios de la formación de sus sacerdotes, de los escándalos que cometan sus sacerdotes, del bien que hagan sus sacerdotes, el que va a responder ante Dios es el obispo. Y eso está establecido por la teología católica y por el Código de Derecho Canónico. Las conferencias episcopales no existen en el cielo. Existen los obispos. Entonces, ellos son los que van a tener que dar cuenta. Entonces, ¿para qué reparar algo que no está roto? Entonces, que Monseñor Daniel Fernández Torres haya decidido
que no va a poner a sus seminaristas en el seminario interdiocesano, es una decisión completamente legítima. No será del agrado del resto de los hermanos en el episcopado, porque obviamente mientras más seminaristas, mejor se distribuye el costo del seminario, conviene a todos, ¿no? Pero el problema principal de un obispo no es asegurarse que puede cubrir los costos de un seminario, es que el seminario esté formando buenos sacerdotes. Y si el obispo tiene control sobre ese seminario y está contento con la formación que están recibiendo, no hay ninguna razón lógica para que él mande a sus seminaristas a un seminario interdiocesano del cual en el mejor de los casos va a ser un miembro del directorio. Entonces, la responsabilidad de la formación de los sacerdotes es una responsabilidad del obispo, no de los seminarios interdiocesanos, no de las conferencias episcopales. Entonces, no veo nada censurable en las decisiones de Monseñor Daniel Fernández Torres. Ahora, yo les puedo confirmar y estoy dispuesto a escuchar las palabras del delegado apostólico, porque Puerto Rico no tiene un nuncio permanente. El nuncio en República Dominicana es delegado apostólico de Puerto Rico, entonces es una situación un poco compleja porque tiene que viajar, tiene que tener una responsabilidad remota muchas veces, ¿no? Pero nosotros sabemos con certeza, cuando digo nosotros me refiero a la agencia ACI Prensa, sabemos con certeza que a Monseñor Daniel Fernández Torres se le pidió que renunciara. Y Monseñor Daniel Fernández Torres ha dicho públicamente que efectivamente él no quería ser cómplice de lo que consideraba una injusticia, porque especialmente las razones que le daban era que él no era colegial, ¿no? Entonces, los obispos estaban enojados con él, sus hermanos en el episcopado estaban enojados con él, comprensible, pero suficientemente enojados como para decirle que lo saquen de la diócesis. ¿Es un peligro para las almas? ¿No está cumpliendo con su función de pastor? Entonces, si eso es lo que creen, que lo expliquen, pues. Pero si eso no es lo que creen, ¿por qué el Vaticano procede, sobre todo cuando el delegado apostólico, el 8 de marzo, es decir, un día antes de que fuera destituido, le dijo: no va a proceder la destitución, el Santo Padre está en ejercicios espirituales, como efectivamente estuvo la semana pasada, ¿no? Y usted va a tener la oportunidad de ser escuchado. Entonces, los rumores son que fue desobediente, eso no le gustó al Papa, que los obispos, sus hermanos en el episcopado, se han quejado, pero cuando les toca pronunciarse al respecto no dicen que esa es la situación, prefieren simplemente no pronunciarse al respecto. Entonces, esto es lo mismo que pasó con el obispo de Ciudad del Este en Paraguay, y es muy similar a lo que pasó en el seminario de San Rafael en Argentina, ¿no? Pueden haber muchas cosas que estos obispos, el mismo obispo de Ciudad del Este, que había hecho su propio seminario, estaba promoviendo magníficas vocaciones, creó un movimiento laical apostólico extraordinario en Ciudad del Este. Si hizo algo malo, ¿por qué no corregirlo? ¿Por qué el estado extremo, como además ha dicho Monseñor Daniel Fernández Torres, a mí me han sacado sin ningún proceso canónico? Ni siquiera el proceso canónico que yo tendría que hacer para sacar a un párroco lo han hecho conmigo. Entonces, si no hay una razón que se pueda dar, ¿cómo un obispo que tiene un seminario, que tiene sus propios seminaristas, que forma sus vocaciones, o que discrepa con sus hermanos en el episcopado,
en cosas en las que es legítimo éticamente discrepar, ¿cómo un obispo así en cualquier parte del mundo no está seguro de que se lo van a reventar? De que lo van a, como dicen los españoles, en una expresión un poco cruel, pero que cada vez se está volviendo más cierta, lo van a misericordiar, ¿no? Y uso este término denigrante, ¿no?, de la palabra misericordia, porque tanto el obispo de Ciudad del Este como los seminaristas de San Rafael, como Monseñor Daniel Fernández Torres, han señalado en sus distintos pronunciamientos, el obispo de Ciudad del Este, después de ser destituido poco después de un año, murió de una afección hepática, ¿no? Pero ellos dicen, ¿por qué cuando estamos en un periodo en el que se resalta la importancia de la misericordia y el testimonio que nosotros tenemos que dar de misericordia, acontecen estas cosas en las cuales no hay una comunicación directa y ni siquiera me dan las razones? El delegado apostólico no le dio ninguna razón que justifique a Monseñor Daniel Fernández Torres, que justifique su destitución. Si el delegado apostólico efectivamente dio razones, que las explique. No porque estas cosas tienen que ser de dominio público necesariamente, sino que alguien tiene que aprender algo de una decisión que de otra forma parece completamente arbitraria e injusta. Entonces, para que los obispos entiendan, para los que dirigen seminarios entiendan qué es lo que está mal en dirigir un seminario ortodoxo y exitoso como el de San Rafael, qué es lo que significa tener un seminario bien manejado, con vocaciones, con buen apostolado, con buenas enseñanzas teológicas, ¿qué está mal de eso? Y si nada está mal de eso, ¿qué otra cosa está mal? Para saberlo. Porque si nadie sabe, ¿cómo alguien pueda gobernar? Y este asunto se va a poder barrer debajo de la alfombra, porque al final el tiempo pasa, la iglesia se mueve, ¿no? Pero definitivamente el vacío que lamentablemente da lugar a los rumores, el vacío de información y de verdad, no va a ayudar en nada a la iglesia. Que tengas un buen día.